acupuntura, homeopatía, terapia neural y rehabilitación son terapias naturales que combinadas curan definitivamente asma, artritis reumatoidea, migraña, menopausia, amigdalitis agudas y crónicas, ciáticas, herpes zóster y neuritis, parálisis facial, trombosis y toda clase de enfermedades. El doctor Julio Lara, especializado en China, Cuba, Isome, Ecuador, y los licenciados Rommel Balda y Pablo Orellana, fisioterapeutas. Disponemos para su tratamiento de acupuntura, homeopatía computarizada, rehabilitación, rayos láser, magnetoterapia, ultrasonido, desintoxicación iónica y cama masajeadora térmica de Jade. Centro de tratamiento: Avenida Cardenal de la Torre, S15-204 y Ajaví, frente a la Fundación Tierra Nueva. La enfermedad esta, la fiebre reumática, es totalmente diferente, afecta especialmente a los jóvenes. Se presenta básicamente con problemas de tipo cardíaco, con fiebre incluso alto, pues en estos pacientes está muy elevado el ácido. Estos pacientitos presentan además dolores articulares, pero la característica fundamental es que se afecta al corazón. Entonces, son enfermedades totalmente diferentes. En todas estas enfermedades, repito, obtenemos muy buenos resultados mediante la combinación, aquí sí, de todas las terapias. En los pacientes con problemas de asma, las enfermedades alérgicas, específicamente como asma, rinitis alérgica, en enfermedades como urticaria, vemos excelentes resultados, con respuestas pues infinitamente superiores a la medicina convencional. Hemos tratado muchos pacientes con asma, pues el asma se caracteriza por un problema en que los pacientes presentan tos persistente, tienen ahogos, les silba el pecho, viven en permanentes crisis, aún usando medicamentos, usando inhaladores con corticoides y todo lo demás, viven en permanentes crisis, viven siendo hospitalizados con mucha frecuencia. Mediante la homeopatía hemos logrado resultados espectaculares. Muchos pacientes en menos de un mes ya no usan inhaladores, retiran inmediatamente con homeopatía exclusivamente por vía oral. Muchos periodistas hemos visto cómo le han atacado en los últimos años a la homeopatía, tratándolo de desprestigiar. Si la homeopatía fuera, como lo dicen, agüita nomás, ¿cómo puede, si un paciente que está usando un inhalador que tiene corticoide y vive ahogándose, cómo puede este paciente dejar de tomar el inhalador, de usar el inhalador y a través de la homeopatía hacer su vida totalmente normal? Eso es imposible. La homeopatía pues tiene medicina que no es cuantificable mediante los métodos actuales, pero la homeopatía, insisto, logramos curaciones. Luego de un proceso indudablemente, pero desde el inicio el paciente empieza a ver excelentes resultados. Se acaban las crisis, mejora su calidad de vida, que ese es el objetivo fundamental. En nuestros tratamientos el objetivo fundamental es darle calidad de vida, que el paciente lleve una vida normal. Yo padecí asma mucho tiempo, en un inicio estuve tomando todos los venenos y cada vez me sentía peor. Estuve en tratamiento con un colega homeópata, finalmente yo ingresé a estudiar homeopatía pues y empecé a tratarme yo mismo. Vivo haciendo una vida normal, tomo cosas heladas en el día, en la noche, cuando yo quiera, hago una vida totalmente normal y no tengo ningún problema. Y no vivo tomando medicamentos. Hace 20 años que me dio asma y no vivo tomando medicinas. Si algún rato tengo un problema, me tomo el medicamento homeopático unos días y se acabó mi problema. En los problemas de rinitis alérgicas, en los que se caracterizan fundamentalmente por este problema de estornudos frecuentes, principalmente en la mañana, en la noche, o cuando perciben olores fuertes, o el polvo principalmente de la casa, el frío. Estos pacientitos desencadenan problemas de estornudos en crisis, les da un estornudo tras de otro y luego viene una moquera persistente, generalmente líquida. También puede presentarse obstrucción nasal, es decir, la nariz la mantiene continuamente tapada. En estos pacientitos, exclusivamente con homeopatía, la mayoría se curan y rápidamente. En los problemas de urticaria, que se caracterizan igualmente por exposiciones a ciertas sustancias, por ciertos alimentos, aparecen unas ronchas grandes a nivel de la piel. Entonces, al aparecer estas ronchas, provocan una intensa comezón. Hemos tratado muchísimos casos con muy buenos resultados.
Otro campo en el cual logramos excelentes respuestas es en las famosas migrañas, en esos dolores crónicos de cabeza. ¿Cuántos pacientes hemos tratado que han vivido años padeciendo estas enfermedades, tomando medicinas sin encontrar una solución? Decía pues que otro campo en las que obtenemos muy buenos resultados son en las migrañas y que existen diferentes tipos de migrañas, pero las más comunes son dos, la migraña común y la migraña clásica. Se diferencian en que la migraña clásica es mucho más dolorosa y tiene efectos en la parte motriz. Es decir, por ejemplo, el paciente tiene confusión mental, pérdida momentánea del conocimiento, tiene una parálisis, un amortiguamiento de la mitad del cuerpo, se acompaña de dolor ocular, es decir, la migraña clásica es mucho más dolorosa. La diferencia además está en que previo al dolor se presentan la famosa aura, que se caracteriza por la presencia de luces o manchas. Se acompañan por lo regular pues de vómitos, de náuseas, dolor ocular, y es un dolor generalmente en hemicráneo. Es más común, lamentablemente, igualmente en las mujercitas. Es una enfermedad que se presenta en muchos casos esporádicamente, digamos el dolor se presenta esporádicamente, y en otros casos el dolor es mucho más frecuente. Últimamente atendí una pacientita que viene padeciendo 6 meses el dolor de cabeza, todos los días, un dolor insoportable que no le deja ni siquiera descansar, se despertaba en la madrugada con el dolor. Le atendimos hace aproximadamente una semana exactamente. Con el primer tratamiento, la paciente a la siguiente semana, a los 4 días, ya vino prácticamente asintomática, es decir, vino sin dolores. Mire el beneficio, que la importancia de combinar acupuntura, en estos casos homeopatía y terapia neural, cómo el paciente mejora rápidamente. Entonces, estas migrañas, las famosas migrañas se presentan en hemicráneo, duele la mitad de la cabeza, sea el lado derecho o sea el lado izquierdo. Estas, repito, son curables a través de la medicina alternativa. Otra enfermedad muy común y que lamentablemente vemos pacientes que viven sufriendo durante largo tiempo, el famoso herpes zóster. El herpes zóster es producido por el virus de la varicela zóster, es decir, un requisito fundamental es que para padecer herpes zóster el paciente previamente haya padecido la varicela. Muchos de los pacientes no recuerdan porque les dio cuando eran niños. Entonces, por lo regular, el herpes zóster se presenta pasados los 50 años. Sin embargo, es muy común igual en jóvenes. Pero el problema del herpes zóster es que cuando se presenta en mayores de 50 años, por lo regular se queda la famosa neuralgia posherpética. Muchos colegas que no conocen mucho de este campo les dicen que esperen un tiempo y que se van a aliviar. Yo he tratado pacientes que han venido a los 10, 15 años y esos pacientitos, es decir, nunca se les alivió, sí, han continuado con su dolor. En cambio, aquellos pacientes que han venido a los 2, 3 años de enfermedad incluso, y donde mejores resultados obtenemos es cuando vienen inmediatamente, ¿no? Este famoso herpes zóster ataca exclusivamente a un dermatoma, principalmente ataca a los dermatomas localizados en los pares craneales. Es decir, se presentan a nivel de la cara, en el cuello, es decir, se puede presentar en la garganta, otros lugares en los miembros superiores, miembros inferiores, en el abdomen, en el tórax, es decir, la localización es indistinta, pero ataca exclusivamente a un dermatoma. Se inicia con un dolor y luego de unos días empiezan a aparecer vesículas que luego evolucionan hacia costras. Repito, este problema, si lo tratamos inmediatamente, la respuesta es mucho mejor. Los pacientes se quedan sin dolor. Se dice que de cada 100 pacientes, en 60 a 80, en los mayores de 50 años, se le queda el dolor. ¿Cuándo sabemos que se le queda el dolor? Cuando ha pasado el mes de tratamiento y no ha mejorado y sigue el dolor. Aquellos que se han aliviado, pues es que su organismo respondió adecuadamente y desapareció el problema.
Pero esta no es una regla absoluta. He tratado muchos pacientes que han venido al año, 2 años, que han tenido, que son menores menores de 40 años con este problema de neuralgia posherpética. Repito, en esto la combinación es fundamental. Otra patología que vemos con mucha frecuencia, o patologías que vemos con mucha frecuencia en la consulta, son las famosas parálisis, principalmente las parálisis facial. Lamentablemente vemos que en su afán de negarlo absolutamente todo en el campo de la medicina oficial, pues no se aprovecha el gran beneficio que aporta en este caso la acupuntura. La acupuntura es fundamental en el tratamiento de todo tipo de parálisis. Durante muchos años trabajé exclusivamente con acupuntura, obteniendo muy buenos resultados, con curaciones definitivas en la mayoría de pacientes que llegan lo más temprano posible. Lo fundamental en las parálisis es hacer un tratamiento en los 3 primeros meses y lo ideal, empezar el tratamiento una vez que empieza la enfermedad. Pasado ese tiempo, ya los resultados son cada vez menores, es decir, no mejoran, los pacientes se quedan con limitaciones. Entonces, ¿cuál es el ideal? Siempre he dicho yo en mis conferencias que lo ideal en estos casos es combinar la rehabilitación con la acupuntura. El objetivo, que el paciente se quede en excelentes condiciones y que no vaya a formar parte de los discapacitados, de ejemplo, aquellos que sufren un accidente vascular cerebral a consecuencia de una hemorragia, un infarto o de una trombosis. Muchos de estos pacientitos, pues lo que ocurre es que se paralizan la mitad del cuerpo, lado derecho o lado izquierdo, y si no reciben un tratamiento adecuado, se quedan con limitaciones y, repito, se quedan con discapacidades. Entonces, lo ideal en estos casos, pues yo he tratado también infinidad de casos con pacientes con hemiplegia que se recuperaron completamente, exclusivamente con acupuntura. Pero repito, mi objetivo es que el paciente tenga una alta calidad de vida y siempre yo les recomiendo que al mismo tiempo se realicen rehabilitación. En las parálisis faciales que se presentan por cualquier motivo, por cambios bruscos de temperatura y en muchos casos a consecuencia de origen viral, se presenta una parálisis, puede ser el lado izquierdo o el lado derecho de la cara, en la que pierde los movimientos. Estas parálisis se logra excelentes resultados. Insisto, hay que hacer el tratamiento lo más temprano posible. Hay otra parálisis que se presenta, he visto en jóvenes y en ancianos más, pero también se presenta en jóvenes, que es la parálisis del tercer par, en la que el paciente amanece con el párpado caído y no lo puede abrir. Está totalmente inmóvil ese párpado y al paciente le pedimos, le levantamos el párpado y le pedimos que mueva el ojo está inmóvil. Esta es la parálisis del tercer par. Hemos tratado cantidad de pacientes, repito, con estos problemas y hemos solucionado su problema a través de la acupuntura fundamentalmente. En los casos de parálisis del nervio ciático poplito externo, generalmente estos se presentan luego de una borrachera. El paciente, como también se dice en los recién casados, pues generalmente duerme abrazadito y la cabeza acá pues va a comprimir el plexo nervioso, ¿no? Entonces, se duerme generalmente en una posición inadecuada cuando está luego de haber tomado licor, y esto puede comprimir algún sector del trayecto del nervio radial. En consecuencia se paraliza y amanece con la mano caída, no puede mover la mano, no puede empuñar, tiene limitaciones en su mano. Entonces esto, mediante la acupuntura, logramos excelentes respuestas. Lo mismo sucede con el pie. Pues como digo, generalmente es luego de una borrachera. Lo que ocurre es que el paciente o la persona que ha bebido pierde los reflejos. Lo que no sucede cuando usted duerme normalmente, usted cambia automáticamente mientras duerme, cambia de posición. En el ciático popliteo externo, en la caída, amanece con el pie caído, lo arrastra al caminar. Esto igualmente lo hemos tratado a través de este método, logrando curaciones definitivas. El paciente se recupera totalmente. Otra aplicación, otras aplicaciones pues a través de estos métodos es lo que es todo tipo de dolores de la columna.
logramos respuestas realmente altamente beneficiosas en problemas de tortícolis, en esos dolores agudos del cuello, en dolores crónicos incluso, en los dolores de la espalda, de la cintura, en la lumbociatalgia. Yo recuerdo el caso de una paciente que le habían operado de una hernia discal en la columna. A esta pacientita estuvo 6 meses con medicamentos luego de la operación y aún así vivía con tremendos dolores. Vino a la consulta, le hicimos la acupuntura, le hicimos la terapia neural y le prescribimos el medicamento homeopático. Impresionantemente, a la semana que vino la paciente estaba prácticamente sin dolor. ¿Cuál fue la razón? Principalmente la homeopatía. La homeopatía nos da unas respuestas impresionantes en muchos casos. Entonces, he tratado infinidad de casos de pacientes con problemas de columna que exclusivamente con acupuntura y terapia neural no lograban esa respuesta, pero con la homeopatía pues es otra cosa. Es decir, se combinan las 3 terapias y la respuesta es excelente. Hemos visto pacientes que han estado ya incluso a punto de ser intervenidos quirúrgicamente sus hernias discales, pues que no es que todas las hernias discales deben operarse. Del 100% de hernias, apenas el 10% requieren operación. Y son indicaciones de operación cuando el paciente no se alivia con todos los tratamientos que lo hagan, o cuando empieza a perder volumen en su masa muscular del miembro afectado. Entonces, solo ahí se opera. Caso contrario, no es que usted tiene una hernia discal y hay que operarle. Repito, en todos estos casos logramos muy buenos resultados en la famosa lumbociatalgia, en la ciática, en las tortícolis, en los dolores de la espalda. En todos estos logramos excelentes respuestas y en muchísimas enfermedades. En muchas enfermedades logramos curaciones definitivas. No siempre, como todos los métodos terapéuticos, las medicinas alternativas también tienen sus limitaciones. Todo depende de la ética del profesional. No podemos ofrecer soluciones a todas las enfermedades. Así como la medicina oficial tiene grandes limitaciones o no logra soluciones de muchas enfermedades, también la medicina alternativa tiene sus limitaciones. Pero depende de la ética. A mi consulta llegan muchos pacientes con problemas de cáncer. Yo no ofrezco soluciones de esa naturaleza. Hay pacientes que me llegan a los 2, 3 años después de que sufrieron una parálisis, tampoco le ofrezco ninguna solución, ni siquiera le atiendo. He tratado, hace muchos años traté gratuitamente a varios pacientes que habían padecido hace ya mucho tiempo atrás, habían padecido accidentes vasculares cerebrales y no se obtuvo ninguna respuesta. Por eso, insisto que todo tipo de parálisis hay que hacer el tratamiento lo más temprano posible. Hay que hacer en lo posible inmediatamente de que padeció la enfermedad. Entonces se va a curar y, como digo, hay que combinar con rehabilitación en lo que son las parálisis, puesto que el objetivo fundamental en el campo de la medicina alternativa es proporcionar calidad de vida al paciente, que la persona pueda tener una vida totalmente normal. Dentro de la medicina alternativa, además, proporcionamos o recomendamos normas adecuadas de vida, normas adecuadas de higiene, de alimentación, de actividad del ejercicio y como también del descanso. Todo esto es fundamental, no nos limitamos exclusivamente a hacer tratamientos. Nuestro objetivo es dar normas de vida sanas para que las personas tengan calidad de vida. No nos dedicamos exclusivamente a hacer pinchazos o a dar exclusivamente agüitas para que se solucione su problema de salud. Repito, en los casos que podemos solucionar lo decimos, lo que no le decimos que vaya a un especialista si es que es posible, o en los que ya no hay nada que hacer, pues le decimos que no pierda su tiempo. Recuerde pues que usted también puede visitar mi página web. Usted puede ingresar al internet ahí en Google o Google. Ahí busca Dr. Julio Lara y ahí puede encontrar, visitando mi página, va a encontrar varios casos de pacientes que dan su testimonio de cómo estuvieron y cómo se encuentran.
puesto que les hemos pedido que hagan este tipo de exposición, porque queremos llegar a todos para que usted pueda solucionar su problema de salud. Recuerde que en mi persona ustedes tienen un amigo que busca proporcionarles una excelente calidad de vida. Muchísimas gracias. Aquí podemos observar una cicatriz post-herpética. El paciente presentó herpes zóster hace 3 meses, quedando como secuela ardor en la zona afectada. Refiere como sensación que le ortigan. Viene por ratos, día y noche. Este es un problema que podría obviarse o evitarse si el paciente recibe tratamiento con acupuntura más homeopatía y terapia neural. Los efectos realmente son notables. Los pacientes no quedan con este tipo de problemas. Aquí podemos observar el tratamiento que está recibiendo el paciente. Está colocado, insertado agujas en la zona, en el dermatoma afectado. A las agujas podemos observar ahí unos cables que están unidos. Los cables están en la aguja y ahí vamos a poder visualizar mejor. Estamos acercando, ahí podemos ver claramente cómo los cables están sosteniéndose en las agujas. Estos se conectan con un electroestimulador que está localizado en la parte posterior. Como podemos ver, las agujas pues están localizadas en todo el dermatoma afectado, y todo esto están pues repito, unidas a un electroestimulador, que lo podemos visualizar aquí. Ahí está en este caso utilizamos 2 electroestimuladores debido a la magnitud de la lesión. Concomitantemente, en estos casos hemos estado utilizando homeopatía más además de la acupuntura, pues realizamos un tratamiento combinado con terapia neural. Esto pues permite, repito, una mejoría notable, y como ustedes han podido escuchar, es el testimonio del paciente, la diferencia entre cómo vino y cómo está actualmente. Esto es una demostración de cuán beneficiosa es esta combinación multidisciplinaria de este tipo de enfermedades. Lamentablemente, muchas personas siguen padeciendo su enfermedad por desconocimiento acerca de este tipo de tratamiento. Esperemos pues
que con esta información que podamos proporcionarlos sepan acudir a recibir un tratamiento de esta naturaleza para que ningún paciente se quede con este tipo de secuelas. Gracias. Paciente con artritis reumatoidea, con 25 años de evolución. Esta temporada he estado utilizando corticoides todo este tiempo. Aquí podemos observar los efectos gravísimos que ha tenido, especialmente en sus dedos. La paciente ya fue intervenida una de sus caderas, se le colocó una prótesis. Ustedes pueden apreciar la grave deformación de sus articulaciones a consecuencia del abuso de los corticoides. Esto es lo que tratamos de evitar cuando hablamos sobre los corticoides. No queremos que nuestra gente, nuestras personas padezcan este tipo de problemas, este tipo de secuelas. Esto no es a consecuencia de la enfermedad, esto es a consecuencia del abuso de corticoides. La señora recibió mucho tiempo Diprospan, creo, ¿no? Sí. Diprospan es uno de los medicamentos que le inyectaban mes a mes. Ustedes pueden apreciar las manitos en las condiciones en que están a consecuencia de estos medicamentos. Insisto y seguiré insistiendo de que no se debe utilizar este tipo de fármacos debido al grave daño. Ustedes pueden ver la deformación que tiene de los pies. Igualmente, repito, todo esto por el abuso de este tipo de medicamentos. Este es un ejemplo del daño que causan. Esto es terrible, ¿no? Y sigue doliéndole todavía, ¿no? Son 25 años de enfermedad, ¿no? Sí. 25 años de pésimos tratamientos. Esto es la consecuencia. La mejor alternativa siempre e infinitamente superior, la acupuntura y la homeopatía. Y un poco de rehabilitación. Paciente de 28 años de edad que padece artritis reumatoidea desde los 18 años de edad. Ha estado recibiendo corticoides y podemos apreciar que tiene una limitación, además de deformación en los dedos de la mano. La limitación en cuanto a la extensión, podemos apreciar aquí, no extiende totalmente su miembro superior. En la flexión igualmente podemos ver que ya de aquí no puede extender más flexionar su miembro superior. Esto a consecuencia tanto de la enfermedad como del tratamiento farmacológico, especialmente del empleo de corticoides. Las rodillas podemos apreciar aquí, ustedes pueden ver cómo sus rodillas están parcialmente flexionadas. Existe un engrosamiento de las mismas, una deformación de sus rodillas. Todo esto, repito, a consecuencia en parte de la enfermedad. En estos casos se trata de una artritis reumatoidea juvenil,
Por lo tanto, pues conocemos perfectamente que esta es una enfermedad tremendamente agresiva, especialmente en jóvenes, pero sus complicaciones se dan ante todo por el manejo inadecuado. El manejo con corticoides que causa gravísimos problemas en sus articulaciones, provoca deformaciones, provoca graves daños en la estructura anatómica. Si este caso hubiese sido manejado adecuadamente y tempranamente, aquí podemos nuevamente apreciar el otro miembro, no lo puede flexionar completamente, como tampoco lo puede extender. Si hubiese, repito, sido manejada adecuadamente, la paciente, lo puedo afirmar con absoluta seguridad, que no hubiese llegado a este estado de salud. El manejo apropiado de esto con acupuntura y con homeopatía más la terapia física nos ayuda a que los pacientes no compliquen su salud. Esto es lo que tratamos de evitar a través de estas conferencias por medio de los diferentes medios de información que tan gentilmente nos proporcionan un espacio. ¿Todo este tiempo ha estado tomando usted corticoides, señorita? Sí. ¿Todo el tiempo? ¿Todos los años? Sí. Además tomaba, creo, metotrexato también, ¿no? Sí. Bien. Esto es un ejemplo que es lo que queremos evitar. No queremos que nuestras personas, nuestra gente tengan este tipo de complicaciones, y lo que queremos es que lleven una vida adecuada y que no tengan este tipo de complicaciones. ¿Cuántos años me dijo? 78 años. Presenta artritis. 78 años. Presenta artritis reumatoidea desde hace 5 años. Se agrava hace más o menos 1 año, dice, ¿no? Sí. Ha estado en tratamiento permanente, especialmente recibiendo con corticoides. Se le ha administrado una inyección cada mes, dice, ¿no? Sí. ¿Qué tiempo le han estado inyectando? Ya unos 4 meses. 4 meses nomás. Sí. A ver, estire este bracito, estire. Extienda, por favor. Extiende con mucho dolor, tiene mucha dificultad la paciente. Los deditos lo podemos apreciar ahí. Los tiene muy rígidos. Tiene mucho dolor de toda esta zona. Está totalmente anquilosada la muñeca. Prácticamente no flexiona. Muy limitado el movimiento. Y lo que tengo es la hormona esa de la leche alterada. La prolactina. Sí, tengo Ya. solo esa. Ya, Verá. Y vea cómo he pasado, como usted no tiene idea. aquí tenemos una paciente de 41 años de edad que tiene como antecedente dificultad para tragar, Solo es. dificultad para deglutir, y está actualmente recibiendo su segunda terapia de desintoxicación iónica. Podemos apreciar al lado el aparato de desintoxicación, la bandeja en la que están introducidos los pies, y podemos apreciar la coloración que tiene, cambiado del agua totalmente, un aspecto grasoso, amarillento, ¿no? Esto es, lamentablemente no le filmamos desde un inicio para ver cómo iba cambiando la tonalidad, pero podemos apreciar pues este cambio que se da en la coloración del agua, lo que está indicando que se produce la eliminación de las toxinas, especialmente a través de los pies.
Se comprueba mediante esto que sí causa un efecto de eliminación tóxico